Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de comunicaciones digitales. En esta clase vamos a estar viendo lo que sería la parte de sincronización de la materia, ¿sí? Eh, bueno, todo sistema de comunicaciones necesita de algún tipo de sincronización, ¿sí? Ya vamos a estar viendo qué tipos de sincronización hay. Así que bueno, en un principio, para motivar al problema, vamos a asumir que el transmisor y el receptor están a una distancia d, ¿sí? No están físicamente conectados. Y entonces el retardo de la señal que se propaga inalámbricamente desde el transmisor al receptor es de la distancia dividido c, la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, considerando canal AWGN, ¿sí? Tenemos que nuestro modelo de la señal recibido RDT es la señal transmitida S, ¿sí? Retardada en un tiempo tau, ¿sí? Que es el retardo de propagación, y sumado un ruido AWGN, ¿sí? Esto sería el modelo de banda pasante, ¿sí? Entonces, la señal SDT de banda pasante y la señal de banda base están relacionadas a través de esta ecuación, como ya vimos, ¿sí? Entonces, si yo introduzco el retardo en la señal SDT menos tau, ¿sí? Va a quedar SDL de T menos tau, y acá en la portadora, ¿sí? Va a quedar, bueno, no solamente la portadora, sino que al introducirse el tiempo t menos tau, bueno, queda esta fase adicional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la distancia es de aproximadamente 1 kilómetro, la frecuencia portadora es 1 GHz, parámetros usuales, ¿sí? De un sistema de comunicaciones. Entonces, el retardo tau va a ser 1000 metros dividido 30 centímetros por nanosegundo, que sería la velocidad de la luz en el vacío. Eso nos da unos 3000 nanosegundos o unos 3 microsegundos, ¿sí? Entonces, fíjense, el producto Fc por tau, ¿sí? Es de aproximadamente 3000, ¿sí? O sea que es un número mucho mayor a 1. ¿Por qué aclaro esto? Bueno, eh, claramente, digamos, si llamamos a phi a esta fase, ¿sí? Menos 2pi fc por tau, entonces podemos considerar que esa fase es un número aleatorio, ¿sí? Entre menos pi y pi, ¿sí? Justamente porque esto es mucho mayor a 1, ¿sí? Entonces, como que uno no puede pretender estimar la frecuencia portadora a partir de esta fase, ¿no? Porque las observaciones van a ser indistinguibles en un periodo completo de 2pi, ¿sí? Solamente, ¿no? O sea, más allá voy a tener ambigüedad de fase más allá de ese intervalo. Eh, entonces, en el intervalo de la comunicación que vamos a considerar, si yo transmito por un tiempo determinado, entonces vamos a considerar que phi es una realización de esta variable aleatoria. ¿Sí? Es como que yo obtengo una realización de la variable aleatoria y me voy a manejar con esa realización durante toda la comunicación. ¿Sí? Es decir, es de naturaleza estocástica la variable de phi, ¿sí? Pero a los efectos de la comunicación yo la voy a poder, como voy a trabajar con una realización, la voy a poder considerar determinística, ¿sí? Pero desconocida, ¿sí? Bueno, entonces el ruido de banda pasante y de banda base nuevamente están relacionados a través de esta ecuación, y por lo tanto RDT, ¿sí? La señal de banda pasante recibida la puedo expresar de esta manera, ¿no?
la parte real de esto de acá, que sería una cantidad compleja, más el equivalente de banda base de el ruido, todo multiplicado a la portadora. ¿Sí? ¿Para qué hago esto? Para claramente identificar acá, dentro de los corchetes, como el equivalente de banda base de esta señal recibida. ¿Sí? Entonces, el modelo de banda base, sí, básicamente es el mismo que el anterior, pero me aparece el mismo que el anterior, me refiero a, no, o sea, bueno, no importa. Eh, Me refiero a que o sea, si la fase no estuviera, o sea, si yo no considerara el retardo de propagación, la fase sería cero, ¿sí? Entonces ahí tendría el canal, la doble genial habitual. Pero como estoy considerando la fase, el retardo de propagación, entonces aparece una fase, ¿sí? En el modelo de banda base. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, el transmisor, ¿sí? De modo así bien eh, como un sistema, ¿sí? El modulador IQ, habíamos visto en las primeras clases que entraba la señal de banda base, ¿sí? Y yo modulaba con una cierta frecuencia portadora y salía la señal de banda pasante de SLDT, ¿sí? Entonces en el receptor básicamente obtengo el proceso inverso. A partir de la señal de banda pasante obtengo la señal de banda base, ¿sí? Introduciendo una frecuencia portadora, ¿sí? Que en general va a ser una FC tilde, ¿sí? Distinta a la frecuencia portadora del transmisor. ¿Sí? Eso quiere decir que voy a tener un delta F que, digamos, de diferencia entre la portadora local y la portadora recibida. ¿Sí? Entonces, bueno, ese delta F lo vamos a llamar un offset de frecuencia, ¿sí? Y en general aparece porque el oscilador del receptor no está en fase eh, con la portadora recibida, ¿sí? O sea, el oscilador del receptor no está en fase, pero tampoco su frecuencia es la misma frecuencia de la señal recibida, ¿sí? Entonces, eh, uno de los temas de sincronización va a ser justamente estimar fase, esta fase de acá, ¿sí? Y frecuencia de la portadora, ¿sí? Por ejemplo, este delta F podría llegar a aparecer por el efecto Doppler, ¿sí? Creo que vamos a ver ejercicios sobre eso, si es que no lo vieron, creo que con Leonel ya vieron. Bueno, entonces los parámetros a estimar los vamos a agrupar en un vector tita, ¿sí? Y van a ser phi y tau, ¿sí? Entonces lo consideraremos nuevamente determinístico, pero desconocido en el receptor. Entonces, ¿qué tipo de sincronización necesito? Bueno, de portadora, lo que ya dije, estimar phi, ¿sí? Eh, estimar phi, que podría ser dependiente del tiempo, ¿no? Si hubiera un offset de frecuencia, entonces sería una constante phi más 2pi delta f por t, ¿sí? Entonces sería fase lineal. Eso lo vamos a llamar CR o Carrier Recovery, ¿sí? Recuperación de portadora. El otro tipo de sincronización que es necesario, bueno, es la sincronización de periodo de símbolo o de tiempo, ¿sí? O sea, estimar tau, y eso lo vamos a llamar TR de Timing Recovery o recuperación de tiempos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a asumir que observamos la señal recibida RDT durante un tiempo t0 mucho mayor a t. ¿Sí? T0 es la ventana de observación. Entonces, aunque muchas veces, o la mayoría, ¿no? de las veces, los sistemas de estimación están continuamente observando la señal, ¿sí? O sea que
se tratan de sistemas realimentados o sistemas continuos. Eh, entonces, ese tipo de sistemas, como que la ventana de observación va a ser ilimitada, ¿sí? Porque voy a estar observando continuamente. Entonces, ese es el caso de lo que se llaman tracking loops o lazos de seguimiento, ¿sí? En los cuales se encuentra el PLL, ¿sí? Phase Lock Loops, que lo vamos a estar viendo con bastante detalle a continuación. Bueno, entonces, una observación, el timing recovery, ¿sí? Siempre es necesario en comunicaciones digitales, porque yo siempre necesito conocer cuándo muestrear el símbolo en el receptor, ¿no? La salida del filtro adaptado. Eso va a ser siempre necesario. En cambio, la recuperación de portadora, bueno, si se trata de un sistema coherente, ahí sí va a ser necesario. Si se trata de un sistema no coherente, como puede ser la detección de una modulación ortogonal tipo FSK, entonces esto podría ser obviado, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que plantear cómo vamos a estimar, ¿sí? El vector θ, ¿sí? Que incluye la fase y el retardo de propagación, ¿sí? Eh, o sea, el retardo de propagación en sí no me interesa estimarlo, sino que lo que me interesa estimar es saber dónde muestrear, básicamente, ¿sí? Entonces, bueno, supongamos que tenemos n variables aleatorias, ¿sí? Agrupadas en un vector R, R1 a Rn, ¿sí? Que describen el proceso R de t, que sería la señal recibida. Eso puede ser, digamos, realizado o descrito, esta descripción, ¿sí? A través de lo que se llama la serie de Kalman-Lev. No recuerdo si en procesos estocásticos lo ven, pero básicamente es una representación en serie de un proceso estocástico, ¿sí? Básicamente eh, se hallan funciones base adecuadas en las cuales proyecto el proceso RDT y entonces obtengo un modelo vectorial, ¿sí? Y vamos a asumir que esa base tiene dimensión finita, entonces tengo n funciones base, ¿sí? Entonces, el modelo va a ser, entonces finalmente, R vector igual a S de θ, si θ el parámetro de esta señal, más n, ¿sí? Donde este n, ¿sí? Es un proceso, es un vector gaussiano, ¿sí? Tiene la distribución gaussiana multivariable. Entonces, la distribución de R condicionado a θ, ¿sí? Si condiciono θ, entonces, bueno, voy a conocer S, ¿sí? Entonces, condicionado a θ, no hay nada aleatorio, lo único aleatorio es N. Entonces, la distribución esta condicional es la gaussiana con media S θ y matriz de covarianza sigma cuadrado la identidad, ¿sí? Entonces, eso se puede escribir de esta manera, ¿sí? Como la gaussiana multivariable, me lo dice, en donde estas phi, ¿sí? Son las funciones base que les mencionaba y cada una de las variables aleatorias se obtienen, ¿no? Como les mencionaba, como la proyección, ¿sí? De R de t en la función base enésima, ¿sí? Integrada en el periodo de observación, ¿sí? Lo mismo para la señal SDN, ¿okay? Entonces, lo que se puede probar es, bueno, un resultado que les va a parecer familiar, ¿sí? Que básicamente si uno calcula la energía en
digamos, en el espacio de coordenadas. Bueno, eso es equivalente a calcular la energía en el tiempo continuo, ¿sí? O sea, es el resultado de Parseval. Entonces, la estimación ML, ¿sí?, del vector θ va a ser, ¿no?, tomar el argumento del máximo de esta densidad condicional, ¿sí? Y va a ser equivalente, fíjense, si esta es la función de verosimilitud, ¿sí?, maximizar esto respecto de θ va a ser equivalente vía Parseval a maximizar digamos, reemplazando el exponente este por esta identidad. ¿Sí? Entonces vamos a maximizar la función vamos a llamar la función de verosimilitud como delta de θ, ¿sí?, la exponencial de menos 1 sobre n0, la integral, ¿sí?, de el cuadrado de esta diferencia. Entonces, bueno, ahí tenemos planteado básicamente el problema, ¿sí? Entonces, el receptor general para modulaciones lineales, ¿sí?, sea PAM, PSK o QAM, va a tener un esquema genérico de este estilo, ¿sí? Tengo la señal recibida, ¿sí? Voy a tener típicamente lo que se llama un AGC, un control automático de ganancia, ¿sí?, en donde, bueno, aclaramos que solo es necesario para PAM o QAM, ¿no?, porque son las modulaciones en las que necesito discriminar niveles. Por ejemplo, en PSK, ¿sí?, detecto en función del ángulo, ¿sí? Entonces no me importa la amplitud. Entonces ahí en PSK no me va a interesar el AGC, ¿sí? Pero en el caso de PAM y QAM, ¿no?, yo voy a tener que fijar las regiones de decisión, y por lo tanto las regiones de decisión van a tener que tener compensadas la amplitud, ¿sí?, o la atenuación del canal. ¿Okay? Es similar a lo que ocurre con el sesgo en los igualizadores, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que tengo compensado la amplitud, fíjense que el propósito de la GC es eliminar las variaciones de ganancia del canal, ¿sí? Entonces, automáticamente va a controlar la amplitud de este bloque como para que la señal acá tenga un nivel constante y adecuado en función de la región de decisión que tome acá, ¿sí? Y como observación tiene una constante de tiempo que es mucho más lenta que T, el periodo de símbolo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que básicamente las variaciones que va a seguir este bloque, ¿sí?, van a ser mucho más lentas que las variaciones en función del periodo de símbolos. Es decir, el ancho de banda de este filtro va a ser mucho menor que la tasa de símbolos, ¿sí? Entonces, bueno, no va a responder a variaciones de amplitud de símbolo a símbolo, ¿sí? No, porque obviamente si lo hiciera, entonces no podría detectar adecuadamente los símbolos. Bueno, entonces a la salida del AGC tengo dos mixers, ¿sí?, o multiplicadores, digamos que van a ser excitados por la portadora en fase y por la portadora en cuadratura, ¿sí? Luego voy a tener un filtro pasabajos, ¿sí?, en la rama I, y un filtro pasabajos en la rama Q. Ese filtro pasabajo no va a ser otra cosa que el filtro adaptado, ¿sí?, al pulso formador. ¿Sí? ¿Por qué al pulso formador solamente? Bueno, porque estamos asumiendo canal AWG. Si no, tendría que ser el phi sub P que ya vimos, ¿sí?, en el modelo
de un canal con Easy. ¿Sí? Entonces, el sistema de recuperación de portadora me va a estar controlando básicamente cuál es la fase estimada acá, el phi sombrero. ¿Sí? Y el sistema de recuperación de tiempos me va a estar controlando básicamente el muestreo, o sea, cuando yo bajo la llavecita para obtener la señal en fase, la señal en cuadratura, ¿sí? O sea, el símbolo en banda base. ¿Sí? Entonces, bueno, una vez que obtenga este símbolo, ya voy a poder detectar y tomar una decisión respecto de cuál fue el símbolo transmitido. ¿Sí? Entonces, tenemos básicamente dos estrategias para la recuperación de portadora. ¿Sí? Tenemos podríamos tener un esquema en donde se transmite una señal piloto, ¿sí? O sea, una señal que no está modulada con la información que uno quiere transmitir. Y a esa señal piloto la voy a tratar de estimar con un PLL, ¿sí? Voy a tratar de estimar la fase mediante un PLL. Pero bueno, no es lo más usual, aunque se utiliza, ¿sí? No es lo más usual por su pérdida de eficiencia espectral y de potencia. ¿Por qué pérdida de eficiencia espectral? Porque básicamente yo tengo que usar parte del ancho de banda para transmitir esta señal. ¿Sí? ¿Y por qué se pierde potencia? Bueno, porque yo estoy invirtiendo potencia en una señal que no lleva información. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, hay una merma de la eficiencia en estos dos sentidos. ¿Sí? Otra estrategia sería extraer phi, ¿sí? La fase y la portadora de la señal modulada directamente. ¿Sí? Eso es lo que se llama como portadora suprimida o suppressed carrier, ¿sí? SC. Entonces, bueno, esto es lo típicamente más utilizado y si se quiere impone un poco un desafío, digamos, extraer la fase phi, ¿sí? De la señal modulada que tiene la señal de información que quiero decodificar. ¿Sí? Bueno, entonces veamos cuáles son los efectos de la desincronización. O sea, cuál es el daño que produce el hecho de no tener una buena sincronización. ¿Sí? Entonces, evaluemos en primer caso el caso de doble banda lateral y portadora suprimida. ¿Sí? O sea, que sería el caso, por ejemplo, de PAM Dual Sideband. ¿Sí? La PAM convencional. Entonces, en ese caso, la señal transmitida SDT es la amplitud, ¿sí? Modulada en función de, digamos, cuál es el símbolo transmitido, A sub M por GDT, el pulso formador, ¿sí? Y esta parte de acá es obviamente la portadora, ¿sí? Con una determinada fase, eh, que es la fase transmitida. Entonces, en el demodulador, ¿sí? Voy a estar, como ya dijimos, multiplicando por una portadora, ¿sí? Que en principio no tiene por qué ser igual, ¿sí? Tener la misma fase. Entonces tengo, digamos, que asumir que esta fase phi es una phi sombrero, ¿sí? No necesariamente igual a esta phi, ¿sí? Obviamente yo quisiera que sea igual. Entonces este producto lo voy a estar, digamos, pasando a través de un filtro pasabajos, ¿sí? Con una respuesta impulsiva G de menos T. Esa señal la voy a llamar I de T, ¿sí? Después del muestreo me va a quedar I sub 0. ¿Sí? Entonces, este producto ST por CT, C de carrier, ¿sí? Me va a quedar A de T coseno con esta fase phi y este coseno con esta fase phi sombrera. ¿Sí? Entonces, bueno, el producto de dos cosenos es la resta de el coseno de la resta de los argumentos más el coseno de la suma de los argumentos,
¿sí? Entonces, asumiendo que la frecuencia portadora Fc en esta portadora acá es la misma que la que tiene esta portadora acá, ¿sí? O sea, la portadora recibida y la portadora local son la misma. Entonces, bueno, voy a tener una diferencia de fase de Phi menos Phi sombrero. Fíjense también que si yo asumiera que este Phi puede depender del tiempo, entonces la diferencia de frecuencia entre la frecuencia portadora local y la recibida, ¿sí? Podría estar tenida en cuenta a través de las variaciones temporales de esta fase, ¿sí? Entonces es algo general, digamos, esto que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, fíjense, esto es una fase cercana a cero o va a tener variaciones lentas, ¿sí? Va a tener variaciones que van a ser del orden de la diferencia de las frecuencias locales y local y recibida, ¿sí? Que va a ser mucho menor que la suma de las dos frecuencias Fc más Fc, ¿ok? Entonces, claramente este filtro pasabajos, ¿sí? Va a corresponder, va a tener un ancho de banda, ¿sí? Del orden de la inversa del periodo de símbolo, ¿sí? 1 sobre t, ¿sí? Entonces, como la portadora típicamente es mucho más grande que esa cantidad, entonces el filtro pasabajos va a estar atenuando fuertemente esta señal, ¿sí? O acá, para simplificarlo, vamos a asumir que directamente anula este término, ¿sí? Lo hace cero, ¿ok? Entonces, eh, la señal I de t, ¿sí? Hasta ahora habíamos descrito el producto de estas dos. Cuando pasa a través de este filtro pasabajos, se genera I de t. Entonces la convolución de esta señal con este producto me va a dar I de t. Y eso va a ser, fíjense, A de t tenía este G, ¿sí? Entonces la convolución de estas dos me va a dar la Q, ¿sí? Porque estoy asumiendo que el canal es una delta, ¿sí? En realidad acá no sería una delta, sino sería el canal una delta desplazada, ¿no? En función del retardo t. Pero digamos, puedo asumir tranquilamente, digamos, como esta señal ya no incluía el retardo, ¿sí? Es como todo lo desplacé al punto en el receptor. Entonces directamente considero que el canal tiene respuesta impulsiva h de t igual a delta, ¿sí? Entonces, bueno, I de t va a ser AM, ¿sí? La amplitud del símbolo que estoy queriendo transmitir, por Q de t, la respuesta total del sistema, ¿sí? En tiempo continuo, bueno, dividido 2 por coseno de la diferencia de las fases, ¿sí? Esa diferencia de fases se la voy a llamar delta phi, ¿sí? Entonces me va a quedar esto. Entonces, cuando muestreo en t igual a 0 para obtener el símbolo transmitido en ese intervalo de tiempo, entonces, bueno, me queda AM sobre 2 por coseno delta phi, ¿sí? Si delta phi fuera 0, entonces me queda proporcional directa, o sea, un medio de AM de un medio de AM, con lo que yo te debería compensar solamente, eh, digamos, multiplicar por 2 para tener AM y tener las regiones de decisión en función de los símbolos transmitidos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia que me introduce el error de sincronización? ¿Sí? Bueno, es una pérdida de potencia proporcional a coseno cuadrado de delta phi, ¿sí? Claramente, si esta es una amplitud, la pérdida de potencia es esta señal al cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos un gráfico del coseno, ¿sí? Vemos que cuando va a estar cerca de
pi sobre 2 o menos pi sobre 2, bueno, esta señal va a ser aproximadamente 0. Entonces, bueno, la pérdida de potencia, ¿sí? Por efecto de desincronización sería muy muy grande. ¿Mm? Entonces, cuando tengo digamos, una señal modulada de doble banda lateral portadora suprimida, el efecto de sincronización es el que ya comentamos. ¿Ok? Bueno, en el caso de QAM o PSK, el efecto va a ser mucho peor. ¿Sí? Entonces, veamos cómo lo podemos analizar. El demodulador IQ, ¿sí? Se suele implementar de esta manera en lugar del transformador de Hilbert que habíamos visto, ¿sí? En las primeras clases. ¿Sí? Eh, ¿Por qué se hace esto? Bueno, simplemente por simplicidad, para ahorrarme el transformador de Hilbert. ¿Sí? Entonces, si tengo la señal SDT, ¿sí? A la entrada de mi receptor, entonces lo voy a estar multiplicando, como dijimos, por la portadora en fase y la portadora en cuadratura, ¿sí? Eso se va a ser filtrado con el filtro pasabajos, entonces me va a producir la señal I sub I de t, ¿sí? La señal en fase y la señal en cuadratura. ¿Bien? Esta nota es una nota mía que yo me había anotado, pero ya lo había corregido. Entonces la señal QAM o PSK, ¿sí? En ese caso va a ser de este estilo, ¿sí? Como habíamos visto nuevamente en las clases, en las primeras clases, ¿sí? Una modulación QAM o PSK se puede expresar como un símbolo en fase y otro símbolo en cuadratura, ¿sí? ¿No? Donde G es el pulso formador, se acompaña acá y acá tengo las portadoras en fase y portadoras en cuadratura. ¿Ok? Entonces, eh, luego de multiplicar esta SDT por coseno y por menos seno, ¿sí? Y filtrar pasabajos, o sea, convolucionar con esta G de menos T, ¿sí? Lo que se obtiene es básicamente esta señal de acá, I sub I y I sub Q, ¿sí? Que fíjense va a ser similar al caso anterior, esta rama, ¿sí? Pero esta rama de acá se va a agregar, ¿ok? Entonces, básicamente voy a tener una mezcla, ¿sí? De la señal en cuadratura en lo que debería tener solamente la señal en fase, ¿sí? Entonces estoy teniendo un tipo de lo que se llama crosstalk, ¿sí? O interferencia entre ramas, ¿sí? Bueno, en la señal en cuadratura sucede algo similar. No solamente tengo la señal en cuadratura que quiero tener, sino también tengo algo de la señal de la rama en fase. ¿Ok? Fíjense que las dos ramas que quiero tener son proporcionales al coseno delta phi, o sea que si delta phi es 0, esto queda 1, 1, entonces solo me queda esto y esto, ya que seno de 0 se me hace 0, ¿sí? Entonces en el caso de estar sincronizado, bueno, obtendría lo que quisiera. En el caso que no, bueno, tendría un cierto error, ¿sí? Entonces cuando muestreo para conseguir los símbolos, entonces ahí tengo el I sub I 0, el I sub Q en 0, ¿sí? Como estas señales, ¿sí? Asumiendo obviamente que Q de 0 es 1, ¿sí? Como ya habíamos diseñado en el caso de la respuesta total, sí, en un canal con Easy. Entonces, para resumir, la pérdida de potencia sería proporcional a coseno cuadrado delta phi, ¿sí? Por esta cantidad. Y
también se me agrega un término de interferencia proporcional en potencia a seno cuadrado de delta phi. ¿Sí? Entonces la degradación es muy severa si delta phi se aleja del cero. ¿Sí? Y es peor que en el caso de PAM porque ahora tendría interferencia de la rama contraria. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿cómo nos quedaría el símbolo recibido en banda base? ¿Sí? Para entender qué es lo que está sucediendo en la constelación. Entonces, el símbolo recibido en banda base lo hallábamos de esta manera, ¿no? La rama en fase más J, la rama en cuadratura. ¿Sí? Eso es un medio factor común de todo esto. ¿Sí? O sea, eso sale, obviamente, de reemplazar I0 y sub I en 0 y sub Q en 0 en esta cantidad. ¿Sí? Entonces, de acá fíjense, saco factor común AMI, multiplica coseno, y AMI J seno, o sea que es coseno más J seno, me queda esta exponencial, ¿sí? De J phi. Y acá fíjense, AMQ está multiplicando a menos seno y a J coseno. Entonces saco factor común J, ¿sí? Y me va J a MQ, va a multiplicar a coseno, y este menos de acá le introduzco un J, ¿sí? J seno. Entonces me queda nuevamente la misma fase, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me queda como símbolo recibido en banda base? Me queda un medio del símbolo transmitido, ¿sí? Con esta fase, ¿sí? Adicional. O sea, nuevamente, si delta phi es 0, entonces tengo el mismo símbolo, o sea, tengo sincronización perfecta, el mismo símbolo transmitido. Ahora, si delta phi no es 0, entonces lo que tengo es una rotación de la constelación. ¿Ok? Entonces, fíjense, en el caso de una QPSK, sí, claramente si la rotación es del orden de pi sobre 4, ¿sí? O sea, de 45 grados, entonces ahí, digamos, los símbolos se acercarían a las fronteras de decisión de un detector ML para canal AWGN. Entonces, bueno, claramente el desempeño va a ser muy malo, ¿sí? Entonces ahí queda justificada, digamos, la sincronización en fase, ¿sí? Pero puede ser algo peor también. Fíjense, si delta phi es una función que depende del tiempo, ¿no? O sea que incluyo la diferencia de portadoras entre el receptor, la señal recibida, y la portadora generada localmente, ¿sí? Esa diferencia la llamamos delta F. Entonces, bueno, ahora delta phi va a ser una función del tiempo. Es decir, que la derivada de delta phi, ¿sí? Va a ser una constante, en este caso. O sea que esta constelación no solamente va a tener una diferencia, sino que va a estar rotando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, obviamente que ese sistema no va a funcionar, ¿no? Porque por más que tal vez en algún momento esté bien sincronizado, es cuestión de tiempo, ¿sí? Que la constelación se rote y bueno, y se produzca una degradación de la comunicación, ¿sí? Entonces, bueno, esos son los efectos de la falta de sincronización de frecuencia y fase de la portadora, ¿sí? Entonces, veamos cómo hacemos para estimar, ¿sí? Esa fase. Cuando decimos la fase, nos vamos a estar refiriendo a fase y frecuencia, ¿ok? O sea, una fase de este estilo. Entonces, ¿cómo hacemos para estimar la fase de la portadora? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, para simplificar el análisis, ¿sí? Vamos a asumir que la sincronización del periodo de símbolo está resuelta, o sea que el tau es igual a 0. ¿Sí? Entonces,
en vez de estimar todo el vector θ, voy a estar estimando solamente la fase de la portadora, ¿sí? Entonces, ya teníamos, habíamos definido la función de verosimilitud anteriormente, ¿sí? Ahora definimos esta nueva función, delta de L, y le vamos a poner tilde, ¿sí? Como el logaritmo de la función anterior, ¿sí? Antes tenía una exponencial con este logaritmo en base ¿sí? Sería el logaritmo natural. Nos queda solamente el exponente, ¿ok? Entonces ese exponente, si distribuimos digamos este cuadrado, o sea, resolvemos este trinomio cuadrado perfecto, bueno, nos va a quedar tres términos, ¿sí? El primer término va a ser este al cuadrado, ¿sí? Que básicamente es la energía de la señal recibida y es independiente de phi, ¿sí? Piensen en cómo calcularían la energía de la señal recibida. Lo podemos calcular a través de la señal en banda base, ¿sí? Y la señal de banda base phi interviene en un factor exponencial, e a la j delta phi, ¿sí? Entonces, como es un factor de fase, bueno, no va a modificar la energía de la señal recibida. ¿Está bien? Entonces, esta señal, ¿sí? No tiene información de delta phi, entonces, digamos, no va a intervenir en la maximización, ¿sí? De este log likelihood, ¿ok? Bueno, lo mismo sucede con esto. Cuando S va al cuadrado, ¿sí? Este término, bueno, es la energía propiamente dicha de la señal. Nuevamente, en banda base es un factor de fase y por lo tanto tampoco va a aparecer, se va a depender este término de energía de phi, ¿sí? Entonces el único término que va a depender de phi va a ser este, ¿sí? Entonces eh, el estimador de máxima verosimilitud de la fase se va a obtener de maximizar, ¿sí? Este término, ¿ok? Entonces, analicemos el caso de la portadora sin modular, ¿sí? O sea, ¿qué sería sin modular? La- bueno, cuando justamente la amplitud, ¿sí? De la portadora en fase, en este caso, ¿sí? Es constante, ¿sí? Entonces no depende de los símbolos transmitidos, ¿sí? Entonces, situémonos en esos casos, en ese caso, para analizar, ¿sí? Cómo queda la estimación de por máxima verosimilitud de la fase, ¿sí? Entonces, el delta L, ¿sí? En ese caso va a ser, fíjense, R de t, la señal recibida, S de t phi va a ser A coseno todo esto, ¿no? O sea, el A lo saco por fuera de la integral y entonces me queda básicamente esta multiplicación de la señal recibida con la portadora, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición necesaria para el máximo? Bueno, es básicamente que la derivada de esta señal respecto de phi sea cero, ¿sí? Y acá es donde uno se da cuenta que estos términos que no dependen de phi se hacen cero, entonces no intervienen en la maximización, ¿ok? Entonces, la derivada de esta cantidad, ¿sí? Va a ser esta de acá, ¿sí? Asumiendo que puedo intercambiar, y de hecho lo puedo hacer, la integral con el operador derivada, ¿sí? Entonces introduzco dentro de, del integrando el operador derivado, ¿no? Claramente estoy integrando respecto de t, que es independiente de la fase, entonces es por eso que lo puedo hacer. Entonces, cuando derivo el coseno, me queda el menos seno, ¿sí? El menos, como voy a estar igualando a cero, no interviene.
¿sí? Entonces, cuando yo igualo a cero para obtener la condición necesaria para el máximo, entonces esa me genera la estimación de máxima verosimilitud. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la ecuación que uno tiene que implementar para hallar, ¿sí?, el estimado. Entonces, fíjense, de acá a acá, lo que hago es, digamos, utilizar la relación trigonométrica del seno de la suma de dos ángulos, ¿no? El seno de la suma de dos ángulos es el seno por el coseno más el coseno por el seno. ¿Ok? Entonces, cuando utilizo esa identidad trigonométrica, bueno, me queda R de t por lo que depende del tiempo, ¿sí? Lo pongo entre corchetes y esta fase que es independiente del tiempo la saco por fuera de la integral, ¿sí? Lo mismo hago con esta cantidad, ¿sí? Entonces eso me queda igual a cero. Entonces, si paso uno de los términos para el otro lado, por ejemplo, este lo paso para este lado, con signo negativo. Y después paso el coseno dividiendo, entonces me queda seno sobre coseno, que sería la tangente de phi estimado. ¿Sí? Y del otro lado, entonces me quedaría este término de acá, r de t por seno, ¿sí?, integrado en el tiempo, y RT por coseno en el denominador, ¿sí?, integrado nuevamente en el tiempo. ¿Sí? Entonces, básicamente la fase me queda menos el arco tangente, ¿sí?, o la función inversa de la tangente de esta cantidad. ¿Sí? Eso es lo que se llama el estimador one shot. ¿Sí? O sea, yo tengo una ventana de observación T0, quiero estimar la realización de fase para esa ventana, asumiéndola constante y determinística eh, y desconocida. Entonces, bueno, la tengo que estimar. La puedo estimar a través de esta ecuación. ¿Ok? Ahora, por otro lado, ¿sí?, podría obtener, digamos, el estimado phi sombrero tratando de implementar esta ecuación, ¿sí? Y esta de acá puede ser, fíjense, implementada de manera recursiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo que multiplicar a la señal recibida por el seno, ¿sí?, y tratar de que esa integral sea cero, modificando justamente este estimado, ¿sí?, con alguna señal de error. Entonces fíjense, r de t la multiplico por el seno, ¿sí? Entonces eso genera una señal de error, ¿sí? La integral acá básicamente es un filtro pasabajos, ¿no? Me va a estar eliminando las altas frecuencias. Entonces eso es lo que voy a llamar el filtro de lazo, un loop filter. ¿Y cuál va a ser el ancho de banda de ese loop filter? Sí, bueno, va a ser proporcional a 1 sobre T0. T0, la longitud de la ventana de integración. ¿Sí? Entonces, esta señal de error filtrada, ¿sí?, para eliminar ruido y, digamos, variaciones de alta frecuencia, bueno, va a ser la señal de control de lo que voy a llamar mi VCO. ¿Qué va a hacer el VCO? Es un oscilador controlado por tensión. ¿Sí? ¿Por qué se lo denomina así? Bueno, porque básicamente este va a ser un nivel de amplitud, ¿sí?, que me va a estar corrigiendo cuál es la fase de esta portadora. ¿Está bien? Entonces básicamente me va a estar controlando esta señal que es un oscilador, ¿sí?, un oscilador de frecuencia Fc más la derivada de esta fase, si dependiera del tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, en estado estacionario, o sea, esto no es otra cosa que un lazo de control, ¿sí?, para aquellos que hayan visto control. Entonces,
En estado estacionario yo voy a querer diseñar a este lazo para que este error sea cero. Bueno, si este error es cero, ¿sí? Entonces, bueno, voy a estar cumpliendo con esta ecuación, ¿sí? Y por lo tanto, la fase que me va a estar generando mi BCO va a ser la que yo quiero, ¿sí? O sea que es una manera indirecta de estimar la fase de la portadora, ¿sí? Entonces, en este caso, el PLL es un estimador de ML de phi, y la ecuación, por otro lado, digamos, la ecuación 2 puede ser representada, fíjense, tengo esto de acá, de esta manera, ¿sí? Multiplico por la portadora en fase, por la portadora en cuadratura, integro a la rama I, integro a la rama Q, hago el arco tangente, y obtengo la fase phi sub e. ¿Sí? Entonces ese sería el estimador one shot, nuevamente. Bueno, entonces hasta ahí vimos la implementación del PLL, ¿sí? La implementación, sí, una implementación del PLL, claramente. Bueno, entonces ahora vayamos a un análisis un poco más profundo de un PLL, ¿sí? PLL, ¿sí? Si no lo aclaré, es Phase Lock Loop o lazo de enganche de fase, ¿sí? No, entonces, bueno, vamos a continuar el análisis para una portadora sin modular, ¿sí? Entonces, nuevamente, la señal de entrada es un coseno 2pi fc por t más phi, ¿sí? Este PD es el phase detector o el detector de fase, ¿sí? Que va a ser eh, básicamente este multiplicador o este multiplicador, ¿sí? Entonces eso es lo que me va a generar la señal de error. El loop filter lo voy a estar modelando como un filtro analógico, ¿sí? Con transformada de Laplace GDS, ¿sí? Y mi VCO, ¿sí? Mi oscilador controlado por tensión, va a tener una transformada de Laplace que va a ser KB dividido S, o sea que es un integrador puro, ¿sí? Eso lo vamos a ver claramente después. Entonces, la señal que me va a generar el VCO va a ser, voy a asumir que va a ser menos seno de 2pi fc por t más phi sombrero. ¿Ok? Entonces, claramente, ¿no? Es la señal que de un oscilador, entonces por eso la puedo decir que es esa señal. ¿Sí? ¿Por qué elijo que va a ser el menos? Bueno, pues yo podría poner acá un coseno, por ejemplo, ¿sí? Pero eso es básicamente modificar esta fase. Entonces, si uno asume que la señal es menos seno, bueno, eh, eso va a determinar cómo estoy definiendo esta phi sombrera, ¿sí? Bueno, entonces el error EDT, ¿sí? Lo voy a obtener de la multiplicación de esto, esta señal de entrada, con esta señal de salida, ¿sí? Entonces va a ser el coseno por el menos seno, ¿sí? Entonces nuevamente, utilizando las identidades trigonométricas, este producto de seno por coseno me va a quedar seno de la diferencia menos seno de la suma, ¿sí? Esta, este término va a variar muy rápidamente, ¿no? Proporcionalmente a una frecuencia de 2 Fc, entonces eso vamos a asumir que es muy superior a la frecuencia de corte de este filtro de lazo, entonces lo eliminamos, ¿sí? Se hace cero, ¿sí? Entonces, fíjense, la respuesta del detector de fase va a ser básicamente un medio seno de la diferencia de las fases, ¿sí? Un medio seno delta phi. Entonces,
Si hacemos un gráfico de la característica de fase del detector de fase, ¿sí? Bueno, nos va a quedar, digamos, el gráfico de este seno, ¿sí? Obviamente graficamos entre menos pi pi porque sabemos que es 2pi periódico, ¿sí? Y fíjense, acá en rojo estaríamos graficando lo que sería la respuesta de fase de un detector ideal, ¿sí? ¿Por qué digo que este de acá no es el seno, no es un detector ideal? Y bueno, básicamente cuando la diferencia de fases sea pi, ¿sí? La salida tendría que ser máxima como para corregir en el lazo eh, más rápidamente, ¿sí? Pero sin embargo este detector multiplicador me está implementando, me está diciendo que no tenés que corregir nada, o sea que me estaría indicando como que no hay error, ¿sí? Lo cual no es cierto, ¿sí? Bueno, a pesar digamos, de no ser un detector ideal, bueno, muchas veces se lo utiliza porque es muy simple, ¿no? Es un multiplicador. Bueno, entonces fíjense que por otro lado, si la diferencia de fases es aproximadamente cero, cosa que estoy casi enganchado en fase, o sea, la estimación entró en régimen, entonces, bueno, un medio delta phi es aproximadamente delta phi sobre 2, ¿no? Haciendo un Taylor de primer orden de esta función. Entonces, bueno, ahí sí, digamos, en condición de enganche del PLL, voy a estar en un detector lineal, ¿sí? Entonces va a ser un detector cerca del ideal, ¿sí? Bueno, después tenemos también detectores módulo 2pi, ¿sí? Que sería tipo el detector que aparece acá, ¿sí? Con este arco tangente. Sería, digamos, este diente de sierra, ¿sí? En donde claramente este diente de sierra se produce porque yo no puedo distinguir entre fases, digamos, entre que estén más allá de menos pi bit, ¿no? Entonces, bueno, acá está la definición de phi sombrero, de phi y de delta phi, ¿sí? Entonces, bueno, ahí analizamos ya el detector de fase. El loop filter, ¿sí? El filtro de lazo, bueno, básicamente es un filtro pasabajos, un low pass filter. Entonces, tenemos varias opciones y en función de las opciones del filtro de lazo vamos a tener distintos PLLs, ¿sí? Si el filtro de lazo es una constante, ¿sí? Sería un filtro proporcional. Bueno, ahí tenemos un PLL de orden 1, ¿sí? ¿Por qué orden 1? Bueno, porque la transferencia, ¿sí? Total del sistema va a ser de orden 1, ¿sí? El grado, la cantidad de polos que voy a tener en la transferencia va a ser 1. Bueno, por otro lado, si GDS es proporcional, ¿no? Alfa más beta sobre S, o sea, algo proporcional y una rama integradora, ¿sí? O sea, proporcional más integrador. Entonces ahí te voy a tener un PLL de orden 2, además de tipo 2. Bueno, PLL de orden 2, nuevamente la transferencia va a ser de orden 2, ¿sí? Y tipo 2 es porque tengo dos integradores puros, ¿sí? O sea, integradores puros me refiero a un factor, un polo en cero, ¿sí? Un polo en cero. Bueno, por otro lado podría tener un filtro pasabajos de este estilo, como GDS, ¿sí? Entonces, en este caso sería un PLL de orden 2, pero tipo 1, ¿sí? Porque tengo solo un integrador, o sea, un polo en cero. Bueno, entonces eso es simplemente el filtro de lazo. Y ahora vayamos al oscilador controlado por tensión, ¿sí?
Bueno, es un oscilador controlado por tensión BDT, ¿sí? Con fase instantánea dada por esta cantidad. Entonces, asumimos que la fase instantánea del VCO es 2pi Fc, la frecuencia portadora por T, más Phi sombrero. Fc es lo que se denomina la frecuencia natural del VCO. ¿Sí? O sea que si, si al VCO, ¿sí? O la oscilador controlado por tensión, eh, la entrada de tensión es nula, entonces ese oscilador va a oscilar a una frecuencia natural Fc. ¿Ok? Em, entonces, bueno, ¿cómo me va a generar esta fase? Bueno, en función de la tensión de entrada. ¿Sí? Entonces, por definición del VCO, va a ser una constante KB propia del dispositivo, ¿sí? Y la integral de menos a infinito hasta el tiempo t, ¿sí? De la señal de entrada. ¿Sí? Entonces, esta constante KB está en radianes por volt típicamente, porque esta señal está en volt. ¿Sí? Y entonces, bueno, es una constante característica del VCO y, por ejemplo, si yo compro un chip que me implementa un PLL, entonces esta constante es una constante que me da el fabricante. ¿Sí? Bueno, entonces la señal phi sombrero es esta integral, ¿sí? Multiplicada por KB. Entonces fíjense la relación en el dominio de Laplace, ¿sí? Si transformo esta señal me da phi de s, sombrero, y esta integral claramente me produce este integrador ideal, ¿sí? Entonces KB por B de S dividido S, ¿sí? Entonces la transferencia del VCO, que sería salida sobre entrada, la salida es phi sombrero, la entrada es B, ¿sí? Va a ser KB, ¿no? Claramente pasó de esto para acá, KB dividido S, ¿ok? Entonces ahí queda justificada, digamos, lo que habíamos dicho previamente. Bueno, entonces el modelo equivalente de fase del PLL es el que sigue, ¿no? En función de todo lo que obtuvimos. ¿Sí? Acá nuevamente hago hincapié en esto. Es el modelo equivalente de fase. Ya no estoy en la señal, sino que paso al dominio de la fase. ¿Sí? Entonces, la fase de entrada sería phi. ¿Sí? La fase de salida sería phi sombrero. ¿Sí? Entonces, resto estas dos señales, obtengo delta phi. ¿Sí? El modelo del detector de fase dijimos que era un medio de seno de la diferencia de las dos fases. ¿Sí? Eso es filtrado para abajo con el loop filter. Se produce la señal de error, de control, perdón, la señal de control del VCO. Eh, Entonces eso, digamos, es integrado por este integrador ideal, entonces me produce esta fase a la salida. ¿Sí? Bueno, entonces tengo un modelo eh, para el PLL en el dominio de la fase. ¿Sí? Entonces, la ecuación del modelo es la siguiente. ¿Sí? Un medio seno del delta phi de S, ¿sí? En el dominio de Laplace, lo estoy escribiendo. Entonces, un medio delta phi, un medio seno delta phi por G de S por KB dividido S, ¿sí? Eso va a ser igual a phi sombrero, ¿sí? En donde delta phi es phi menos phi sombrero en S. ¿Ok? Bueno, entonces ahora analicemos cómo sería el PLL de primer orden. ¿Sí? El PLL de primer orden, GDS igual a, a una constante alfa. ¿Sí? Entonces, en ese caso, fíjense, me queda un medio KB por alfa por seno de tita.
de seno de delta phi de S. ¿Sí? Eso por eso igual a S por phi sombrero de S. ¿Sí? Entonces, si llamo a todo esto una constante K, ¿sí? Y usando que phi sombrero es phi de S menos delta phi, o sea, despejando de esta ecuación, ¿sí? Entonces obtengo que K por seno de delta phi más S por delta phi, ¿sí? O sea, esto lo pasé para este lado, ¿sí? Es igual a S por lo que sería la fase de entrada, ¿sí? Entonces, si voy al dominio del tiempo, o sea, antitransformo Laplace esta ecuación, entonces eso me quedaría K por seno delta phi de t más, fíjense, esto es un derivador, ¿sí? Entonces acá pongo delta phi punto para, digamos, notar la derivada de delta phi. Y bueno, de este lado me queda la derivada de la fase de entrada, ¿sí? Entonces, sea un gráfico del plano de fase, ¿sí? Lo que se llama phase portrait. Entonces, bueno, claramente la derivada de la fase en función de, de delta phi, ¿sí? La derivada en función de delta phi, fíjense, me queda básicamente phi prima va a ser un nivel, ¿sí? Si lo asumo independiente del tiempo, va a ser un nivel constante, ¿sí? Y bueno, me queda phi prima menos k por seno de delta phi, ¿no? Si despejo esta cantidad. Entonces eso me da, si k es positivo, ¿no? Como lo es, me da un seno dado vuelta, ¿sí? En donde, bueno, básicamente tengo dos cruces por cero, ¿sí? ¿Por qué son importantes los cruces por cero? Bueno, porque es donde delta phi prima se anula, ¿sí? O sea que básicamente son los dos puntos de equilibrio del sistema, ¿sí? ¿Por qué puntos de equilibrio? Bueno, porque el sistema ahí tiene derivada nula, entonces no evoluciona, ¿sí? Entonces, este punto de equilibrio se llama que es un punto de equilibrio estable, ¿sí? Y este punto de equilibrio es un punto de equilibrio inestable, ¿sí? O punto de ensilladura. Bueno, ¿por qué este es un punto de equilibrio estable? Bueno, básicamente porque acá, de este lado, la derivada es positiva, ¿no? Estoy graficando delta phi prima. Entonces, la derivada acá es positiva. Si la derivada es positiva, entonces delta phi va a crecer, ¿sí? Entonces se va a mover en sentido de positivo de delta phi, ¿sí? Entonces evoluciona, ¿sí? Para este lado. Ahora, de este lado acá, la derivada es negativa, ¿sí? Por lo tanto, delta phi va a decrecer, ¿sí? Entonces va a evolucionar para allá. Entonces, si estoy en este punto de equilibrio, ¿sí? Y tengo algún tipo de perturbación por, podría ser por ruido, ¿sí? Ruido térmico. Entonces, bueno, este punto va a ser estable porque cualquier perturbación que me haga decrecer o me haga aumentar el delta phi, bueno, va a tender a volver al mismo punto, ¿sí? Entonces, por eso es un punto estable. Ahora, eso no sucede para este punto, ¿no? Porque en este punto cualquier perturbación me va a hacer mover para, a las afueras de ese punto, ¿sí? Entonces, si estoy en este punto de equilibrio y tengo una perturbación, ¿sí? Por ejemplo, decrementa delta phi, entonces va a ir a parar al otro punto de equilibrio. O, por otro lado, si tengo, digamos, una perturbación positiva en delta phi, entonces esto me va a hacer, me va a ir a hacer parar a este punto de acá, ¿sí? Que es este punto de acá más 2pi. ¿Sí? Eso es lo que se llama una pérdida de ciclo en PLL. ¿Okay? Entonces a los efectos de
la, la fase no ambigua, o sea, querer estimar la fase en un rango de menos pi a pi, este punto y este punto son equivalentes. ¿Ok? Entonces, si la fase de entrada, ¿sí? Asumamos que tenemos un offset de frecuencia, ¿no? Es 2pi delta f por t más phi 0. ¿Sí? Entonces la derivada va a ser claramente 2pi delta f, ¿no? Derivada respecto al tiempo. Entonces el punto de equilibrio va a existir si delta phi prima es igual a 0, ¿no? Por supuesto, como vimos en este gráfico. Entonces, si delta phi es igual a 0, ¿no? Entonces me queda que k por seno delta phi es igual a phi prima. ¿Sí? O sea, k seno delta phi, phi prima, que es igual a 2pi delta f. ¿Sí? Entonces, en ese caso, seno delta phi es 2pi delta f sobre k. ¿Sí? Entonces, acá hacemos una observación. Como el módulo de seno de delta phi está acotado por 1, entonces la condición de enganche, ¿sí? Va a ser que, digamos, este cociente 2pi delta f sobre k sea en módulo menor a 1. ¿Sí? Entonces eso me lleva a que, digamos, a una condición que voy a tener que cumplir en mi diseño. O sea, el offset de frecuencia que voy a poder tolerar entre, digamos, la portadora de recibida y la portadora local generada por el VCO, ¿sí? No va a ser, no va a poder ser superior a módulo de K dividido 2pi, ¿sí? Eh, bueno, y eso es lo que se va a denominar rango de enganche del PLL, ¿sí? Por supuesto que este K es un parámetro de diseño de mi filtro, de mi PLL, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo voy a poder diseñar, ¿sí? En función del offset que espere en mi sistema de comunicaciones, ¿sí? Bueno, para el PLL de segundo orden, ¿sí? Cuando pongo un filtro, un loop filter, ¿sí? Que sería proporcional más un integrador, bueno, básicamente el análisis es similar, ¿sí? En donde las soluciones a las ecuaciones, a la ecuación diferencial correspondiente son curvas, ¿sí? O trayectorias que dependen de la fase de entrada y su derivada, ¿sí? Es un poco más complicado. Ese análisis está hecho en el Gardner, ¿sí? Un libro, o sea, viejo, pero que está muy, muy bien explicado. Eh, y bueno, está en la bibliografía de la materia si quieren profundizar por ese lado. Bueno, entonces completemos esta parte con calculando la transferencia a lazo cerrado del PLL, ¿sí? Entonces, en operación normal, ¿sí? Eh, básicamente uno va a querer que delta phi sea aproximadamente 0, ¿sí? Entonces, si uno diseña bien, ¿sí? El lazo de sincronización, bueno, el delta phi va a ser aproximadamente 0, entonces ahí el PLL va a operar en régimen lineal, ¿sí? Entonces el detector de fase va a ser seno delta phi, aproximadamente delta phi, ¿sí? Entonces el modelo del PLL pasa a ser este de acá, ¿sí? Un modelo lineal. Entonces, nuevamente, phi es la entrada, la phi sombrero es el estimado en la salida. Eso produce, digamos, la resta produce el delta phi, multiplico por un medio, ¿sí? Para ser compatible con el modelo anterior. Eh, bueno, se filtra, pasa abajo por el filtro de lazo y tengo el modelo del VCO en este bloquecito, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la transferencia a lazo cerrado?
Bueno, la transferencia de lazo cerrado es salida sobre entrada en Laplace, ¿no? Entonces, eh, fíjense, la transferencia de lazo cerrado se podría obtener como transferencia directa, ¿sí? O sea, un medio GDS por KB sobre S, dividido 1, como tengo este menos, sería 1 más, ¿sí? La transferencia de lazo, que sería nuevamente esta transferencia, un medio GDS KB sobre S, ¿sí? Esa formulita salía de un sistema de control. Los que no hicieron control básicamente pueden plantear la igualdad, ¿sí? En cualquier punto del lazo y obtener, ¿sí? la transferencia de esta manera. Bueno, entonces si tengo un filtro GDS igual a alfa, entonces fíjense, acá tengo esta constante, sería K sobre S, ¿no? Había definido de esta manera acá, y acá tengo 1 más K sobre S. ¿Sí? Entonces multiplico todo por S, me queda K dividido S más K. O sea, la transferencia de lazo cerrado es de orden 1. ¿Sí? Como habíamos dicho que se llamaba este PLL. ¿Sí? En el caso de un PLL de segundo orden, en donde tengo GDS alfa más beta sobre S, entonces, bueno, la transferencia en ese caso, ¿no? Reemplazo a GDS por lo que vale, me queda esta cantidad, ¿sí? Hago la distributiva, ¿sí? Y ahí es conveniente expresar a HDS en su forma estándar, ¿sí? Así como se analizaban las transferencias de los filtros de segundo orden en análisis de circuito. Bueno, la transferencia estándar tiene un denominador que lo voy a llamar S cuadrado más 2 por omega n, la frecuencia natural, ¿sí? Por S más omega n cuadrado. ¿Sí? Entonces, igualando ds con este denominador, entonces saco los parámetros, ¿sí? Que equivalen, que hacen equivalente a los dos modelos. Bueno, despejo, tengo las dos cantidades, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿sí? Me queda que la transferencia a lazo cerrado es esta cantidad, ¿sí? Esto dividido a este, ¿sí? Entonces, en ambos casos, o sea, filtro de orden 1, de orden 0, de orden 1 para el filtro de lazo, ¿sí? La HDS es una transferencia de tipo pasabajos, ¿sí? Bueno, creo que digamos, es conveniente cortar ahí, ¿sí? Eh, la clase que viene seguimos analizando el PLL, ¿sí? Bueno, a través del error de estado estacionario y otras cosas, cuestiones de cómo se comporta con el ruido, etcétera. ¿Sí? Bueno, que anden bien, saludos.